¿Sí? Claro, de hecho hay que aclarar que ellos no... Y no- con sus ni- cruces y las velas, sí. increíble, hermoso. Ellos no son ni músicos ni cantantes Claro, profesionales, le son ponen- aficionados y que asumen un compromiso, hay veces familiar, hay veces comunitario, y son los que salen y cantan, ¿qué cosa? La pasión y la muerte de Cristo, ¿verdad? Toda esa imagen que se vive Linda, allí. linda. Y por eso que es un canto lastimero, se le dice purají así, que no hay que confundir con el purají yajeo. Y eso es otra cosa. Esto es purají así doloroso porque refleja ese proceso vivido por Jesús hasta su muerte. Ellos salen mañana, van a estar el jueves, el viernes. Mañana se hace el Caruguazú, una mesa grande, todo el mundo se sienta y es a la siesta, a la tarde, tardecita, en fin. Y el viernes todavía es la costumbre de mucha gente levantarse temprano, lavarse la cabeza. ¿Cómo es Sí eso o sí, de la se tiene que cabeza? lavar la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, con eso se limpia, hay un sentido del agua, Y como... no era el jueves lavatorio de los pies. No, es el lavatorio de los pies el jueves. Mi Allí, mamá me allí hacía se representan levantar. los 12 apóstoles. Sí. Y viernes El te hacen la sacerdote lavar la elige 12 cabeza. personas virtuosas en la comunidad y reproduce aquel proceso histórico. A mí Pero el los miércoles me viernes- hacían levantar para... Los viernes, Para que el viernes uno termine. se lava la cabeza e inmediatamente hay todo un proceso de la familia ir a visitar el cementerio, a los fallecidos. Y allí en los cementerios aparecen otra vez los estacioneros que van cantando, en donde están una familia Van y cantan. visitando a sus fallecidos, Y piden plata. allí van y cantan. Y luego de eso aparece un elemento que todavía en muchas partes existe, se llama matraca. La matraca es una cuestión hecha de palo, de madera, que dan la vuelta y produce un sonido, que no es el mismo sonido de la campana, sino que es un sonido triste. Estridente. Ya. Y con eso se hace la convocatoria a lo que se llama la celebración de las 7 palabras y la crucifixión. Qué Después increíble. de eso, Pope, la gente hace una pequeña procesión, se introduce la imagen en los templos, el Cristo yacente, y allí viene la tradición del tupaintú. Tupán es Dios y tú es besar. Besarle Los pies. o en los pies o en la rodilla. Se deja el óvulo, si hay por allí una monedita, lo que se pueda, y viene la parte, digamos, final de ese día. Para mucha gente el recorrido de 7 iglesias, 6 más, La que seguida a está- donde uno estuvo, ¿verdad? Entonces uno va visitando, pero eso también, eso implica el pago de alguna promesa y hacerlo por 7 años.